Muy buenas jóvenes, vamos a terminar con el tema de las ecuaciones polinómicas. Ahora lo vamos a hacer con ecuaciones polinómicas por división sintética. Entonces, vamos. Consideremos algunas situaciones de las cuales ya habíamos hablado cuando vimos el tema de división. Entonces, cuando tenemos división sintética, tenemos que recordar los siguientes aspectos. La expresión polinómica deberá estar ordenada y completa. Siguiente, si el coeficiente principal de la ecuación es igual a 1, el primer factor puede obtenerse con los divisores del término independiente. Ahora, si el coeficiente principal de la ecuación es diferente de 1, o sea, cualquier otro número, 2, 3, 4, 5, 6, etc., el primer factor podrá obtenerse o puede obtenerse con los coeficientes formados por los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Entonces, estos tres aspectos tienen que tenerlos en cuenta antes de aplicar el método de división sintética. Entonces, hagamos el primer ejemplo. Dice resolver las siguientes ecuaciones polinómicas. Inciso A, x a la 3 más 3x al cuadrado menos x menos 3 igual a 0. El primer aspecto, vemos que la expresión polinómica está ordenada del exponente mayor al exponente menor. Y también está completa porque no hace falta ningún exponente. Tenemos el exponente 3, el exponente 2, el exponente 1 y luego el término independiente. Quiere decir entonces que podemos pasar al siguiente aspecto. El coeficiente principal de la ecuación, en este caso, es 1. El coeficiente principal sabemos que es x a la 3 porque ahí está el mayor exponente. El coeficiente ahí es 1. Entonces, el primer factor podemos obtenerlo con los divisores del término independiente, que en este caso sería negativo 3. Entonces, habrá que calcular los divisores de menos 3. Entonces, los divisores de menos 3 son más menos 1 y más menos 3. Luego, aplicamos la división sintética, recordando que la división sintética solamente trabaja con los coeficientes. Entonces, en este caso, 1, 3, menos 1 y menos 3. Entonces, colocamos los coeficientes. Ahí está 1, 3, menos 1 y menos 3. Ahora, trazamos las dos líneas para aplicar el método de división sintética y probamos con el primer factor. En este caso podríamos hacerlo con positivo 1, pero no sale, entonces lo hacemos con negativo 1. Entonces bajamos el primer factor, el primer coeficiente, perdón, que es 1. 1 por menos 1 es menos 1 y lo colocamos acá. 3 menos 1 es 2. Luego volvemos a multiplicar 2 por menos 1, menos 2, menos 1 menos 2 es negativo 3. Menos por menos da más, 3 por 1, 3, lo colocamos aquí. Y menos 3 más 3 da 0. ¿Bien? Entonces, quiere decir que con este número se puede formar el primer factor. Entonces, hagámoslo. Entonces, tenemos que x a la 3 más 3x al cuadrado menos x menos 3 va a ser igual a, el primer factor aquí sería x más 1. Recuerden que al formar el factor, el signo se cambia. Entonces, x más 1. Y el otro factor, recuerden que es el resultado de la división sintética. Como esto es x a la 3, entonces este resultado comienza con x a la 2. Entonces, 1x a la 2 más 2x menos 3 igual a 0. Entonces, si yo multiplico x más 1 por x al cuadrado más 2x más 3, entonces vuelvo a obtener esto. Tengo entonces dos factores iguales a 0. Entonces, cada factor por separado lo igualo a 0. Entonces, x más 1 igual a 0. Aquí es un despeje sencillo, solamente es de pasar este 1 que está sumando al otro lado a restar. Entonces, la primera respuesta sería x igual a menos 1. Ahora, el otro factor también lo igualo a 0, que es x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Y lo que tenemos aquí es una ecuación cuadrática completa. Entonces, podemos resolverla aplicando la fórmula cuadrática. Entonces, x es igual a menos b, que b en este caso es 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2,
menos 4 por A que es 1 por C que es negativo 3. Todo esto sobre 2 por A que es 1. Hacemos las operaciones, entonces aquí no hay problema, menos 2 solamente se copia, más menos raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 4. Menos por más da menos, menos por menos, más. Entonces 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Entonces, sobre 2 por 1 que es 2. Ahora hacemos la suma. Entonces, menos 2 más menos, la suma de esto es 16 entre 2. Entonces, seguimos adelante. Entonces, ahora el primer valor de x va a ser utilizando el signo más. Entonces, menos 2 más la raíz cuadrada de 16, que es 4 sobre 2. Al hacer la operación en el numerador, menos 2 más 4 es igual a 2 entre 2. Entonces, 2 entre 2 es exacta la división, es igual a 1. Entonces, la primera respuesta de la fórmula cuadrática es x igual a 1. Vamos ahora con la siguiente respuesta de la fórmula cuadrática. Aquí es la primera respuesta usando el positivo, ahora usamos el negativo. Entonces, menos 2 menos raíz cuadrada de 16, 4. Entonces, menos 2 menos 4 sería negativo 6 entre 2. Entonces, al hacer la división también es exacta, menos entre más da menos, 6 entre 2 igual a 3. Y ya tenemos resuelta la ecuación. Era una ecuación de grado 3 y obtuvimos tres respuestas. X igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a menos 3. Entonces, ahí tenemos. Hagamos el siguiente ejemplo. Entonces, ahora tenemos x a la 3 menos 8x menos 8 igual a 0. Veamos si está ordenada y completa. Ordenada sí está, porque tenemos del exponente mayor, que es el exponente 3, el exponente que sigue es 1 y luego el exponente 0. Entonces, ordenada está, pero no está completa, porque faltaría el exponente 2. Entonces, habrá que completar. Entonces, completemos. Entonces, sería x a la 3 más, como el exponente 2 es el que falta, entonces más 0x a la 2 menos 8x a la 1 menos 8 igual a 0. Sacamos los coeficientes, que en este caso sería 1, 0, menos 8 y menos 8. Entonces aquí está. Entonces, y el coeficiente principal de la ecuación es 1. Entonces, solamente con los divisores del término independiente. Entonces, divisores de menos 8 serían más menos 1, más menos 2, más menos 4 y más menos 8. Entonces estos son los divisores. Bueno, entonces hoy sí sacamos los coeficientes. Entonces 1, 0, menos 8 y menos 8. Y vamos a probar, ¿verdad? Con el primero. En este caso sería positivo 1. Entonces, veamos, bajamos el 1 acá. 1 por 1 es 1. Lo colocamos aquí, 0 menos 1 es menos 1, menos por menos da, perdón, más por más da más, 1 por 1, 1, es menos 8 más 1 sería negativo 7, menos por más da menos, 7 por 1, 7, menos 8 menos 7 es negativo 15, no dio, entonces habrá que probar con menos 1, pero tampoco va a dar con menos 1, ¿verdad? Entonces, el siguiente valor con el cual sale la división sintética es negativo 2. O sea, no sale con 1 positivo, tampoco va a salir con 1 negativo, no va a salir con 2 positivo, sino que va a salir hasta con 2 negativo. ¿Verdad? No lo hice todo para ganar un poquito de tiempo en el video. Entonces, bajemos acá. 1. Entonces, 1 por menos 2 es menos 2. 0 menos 2, menos 2, menos por menos da más, 2 por 2, 4, lo colocamos, menos 8 más 4 sería negativo 4, menos por menos da más y 4 por 2, 8, menos 8 más 8, 0. Entonces, ahí está. Entonces, con esto ya podemos formar el primer factor. Entonces, hagamos. Entonces tenemos que x a la 3 más 0x a la 2 menos 8x menos 8 va a ser igual a
el primer factor que se formaría con este número, que sería entonces x más 2. El siguiente factor sería el resultado de la división sintética. Entonces sería, como este es x a la 3, entonces al aplicar división sintética el resultado es x a la 2. Entonces sería 1x a la 2, ahí lo tienen, menos 2x menos 4 igual a 0. Entonces tenemos dos factores iguales a 0. Entonces el primer factor lo igualo a 0 y el segundo factor también lo igualo a 0. Aquí es un despeje sencillo. Este que está positivo pasa al otro lado con negativo. Entonces quedaría x igual a menos 2. Esa sería la primera respuesta. Y aquí volvemos a obtener una ecuación cuadrática completa. Entonces planteamos la fórmula cuadrática. Sería menos b, que en este caso es menos 2, más menos raíz cuadrada de menos 2, o sea, menos b al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 4, sobre 2 por a, que es 1. Hagamos las operaciones. Entonces, menos por menos da más, solo queda el 2. Dentro de la raíz, ¿verdad? Más menos 2 al cuadrado es 4, menos por más da menos, por menos da más, 4 por 1, 4, 4 por 4, 16, sobre 2 por 1, que sería 2. Entonces, hacemos la suma, 4 más 16 es 20. ¿eh? Bien, entonces ahora vamos con la primera solución de esta ecuación cuadrática, es usando el signo positivo. Entonces, antes que todo, la raíz cuadrada de 20 no es exacta, pero sí se puede simplificar. Y la simplificación de raíz cuadrada de 20 es 2 raíz de 5. ¿Cómo se hace esta simplificación? Bueno, acuérdense que hay que descomponer 20 en sus factores primos, que sería mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, quinta de 5, 1. Y los factores iguales se agrupan en grupos de 2, como lo aprendimos. O sea, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? Que ustedes ya que no hayamos visto. Entonces, esto no es exacto, se simplificó. Entonces, la raíz de 20 es 2 raíz de 5. Hacemos la sustitución. En lugar de escribir raíz de 20, escribimos la simplificación, que es 2 raíz de 5. Ahora vamos con la primera respuesta, que sería usando el signo positivo. Entonces, estos dos se dividen entre el denominador. Entonces, más entre más da más, 2 entre 2, 1. Más, porque estoy trabajando con el positivo, más entre más da más, 2 entre 2, 1. Entonces solo me quedaría raíz de 5. Esa sería la primera respuesta. Entonces, la siguiente respuesta es usando el negativo. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Más entre más da más, 2 entre 2, 1. Ahora, menos entre más da menos, 2 entre 2, 1. Entonces solo me queda raíz de 5. Y esta sería la siguiente respuesta. Entonces, tenemos una ecuación de grado 3, tenemos tres respuestas. X igual a menos 2, x igual a 1 más raíz de 5 y x también igual a 1 menos raíz de 5. Entonces, en este caso, estas dos soluciones son soluciones irracionales. Entonces, tengo dos soluciones irracionales y una solución racional. En el anterior, las tres fueron soluciones racionales, o sea, números enteros o que pueden ser fracciones también. Bueno, entonces ahí tenemos estos primeros dos ejemplos. Entonces, en el siguiente video voy a explicarles otros 3 ejemplos más.